Tengan todos ustedes un muy buen día, compañeros. A continuación les vamos a hablar del contrato de comisión, distribución o representación mercantil. Lo haremos a forma de foro o hangout, en el cual ustedes podrán ver de forma interactiva todo lo que tiene que ver con este contrato, las obligaciones, las cláusulas y todo concerniente con dicho tópico. A continuación les voy a dar una breve introducción acerca de por qué es importante este tipo de contratos en el comercio internacional. El comercio internacional, a través de toda la historia, ha tenido diversos factores que lo restringen o por parte contraria lo diversifican. Es importante para las partes que llevan a cabo el comercio internacional tener algunas medidas o marcos legales en los cuales se puedan desarrollar y puedan arreglar las controversias que existan entre ellos. En la contratación internacional, que es un subtema del comercio internacional, debemos reconocer todos los tipos de contrato, puesto que estos son los que de algún modo rigen las normas y los comportamientos de las personas que hacen parte del comercio. Siempre será importante también para el tema de contratación internacional fijar todas las pautas, cláusulas y demás tópicos que van en un contrato. Esto es muy importante darlo desde el principio, puesto que las partes tendrán claridad a la hora de desarrollar todas las operaciones que tengan que llevar a cabo. El comercio internacional ha venido a través de la historia de una manera creciente. Al principio, o al menos al principio del siglo XX, era muy difícil ver cómo el comercio internacional se desarrollaba. Ya a finales del siglo XX y empezando el siglo XXI, muchas entidades supranacionales empiezan a regir todo el tipo o todo lo que tiene que ver con comercio internacional. A continuación, les voy a hablar acerca de la importancia de los contratos de comisión, representación o distribución mercantil. Estos son muy importantes para ambas partes y en esta ocasión les voy a hablar de la importancia hacia el exportador. Muchos exportadores nombran distribuidores o comisionistas en países ajenos a los cuales van a llevar su mercancía para que estos, y por cuestiones de riesgo, se encarguen de todo lo que tienen que ver con el retail y distribución del producto físico que el exportador envía a otro país. Para términos de relaciones jurídicas es muy importante que se pacte desde antes todo por escrito y todo lo concerniente con el contrato, obligaciones, cláusulas y responsabilidades. Aparte que será muy importante determinar un Incoterm en el cual se fijen o se darán las responsabilidades concernientes a todo lo que tiene que ver con la operación de comercio. Todo el tema de distribución es muy importante para muchas compañías y llegar a otro mercado sin experiencia y sin conocer nada será difícil para estas compañías y más cuando son pequeñas o medianas. Pero estos contratos de distribución permiten mitigar ese tipo de riesgos y por eso es que son considerados importantes. Les voy a dar un breve abrebocas o una pequeña definición de lo que es un contrato y en este caso específico un contrato de comisión, distribución y o representación mercantil. Un contrato es un acuerdo de voluntades en la que dos o más partes fijan para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Para el efecto del contrato de comisión, este se perfecciona en el momento en el cual una persona oferta y lleva a cabo pues, o otorga a un comisionista todos los derechos sobre su marca y sobre todos sus productos para que ésta en la aceptación se encargue de todo lo concerniente con el retail y distribución. Entonces, como decíamos, este contrato se perfecciona en el momento que una persona otorga y la otra parte lo acepta. A continuación les voy a hablar acerca de la forma y la estructura y todo lo concerniente con el contrato de comisión. Partiendo de que este es un acuerdo de voluntades y que se puede dar por varios medios como teléfono, fax o diversos medios, debemos reconocer como primera medida que este no necesita de una formalidad o una estructura fija, pero será recomendable pues, para este tipo de contratos que exista un acuerdo y haya una aceptación por escrito, puesto que por este medio se verá mejor y se identificarán cada una de las partes y obligaciones que tienen el comitente y el comisionista en este tipo de contratos. También debemos reconocer y al menos hablando en materia de contratación internacional para la comunidad internacional, no existen formas o estructuras físicas fijas para este tipo de contratos, puesto que se parte del acuerdo de las voluntades y lo que éstas pacten. Pero al menos en el contrato comisionista
siempre será importante, como lo dije ahorita, recalcar y por lo menos resaltar todo lo que tiene que ver con la obligación de la parte oferente y de la parte que acepta. Será muy recomendable, puesto que es un contrato el cual puede ser complicado porque la persona o el comisionista va a recibir todo lo concerniente con el nombre de una marca, con los productos de esa marca. Entonces estos productos van a llevar el nombre del comitente. Entonces por eso se recomienda que sea por escrito. Recordemos que para que el contrato sea válido, el objeto de esta materia tiene que ser lícito y aparte tiene que pertenecer al comercio o tiene que tener alguna actividad relativa al comercio para ser aceptado dentro del marco jurídico de contratación internacional. Aparte pues de todos los elementos que ya nombré para el contrato, se recomienda tener toda la información acerca del comitente y el comisionista, todos sus antecedentes, su domicilio, su territorialidad, toda la información como por ejemplo el NID o todo lo concerniente con los productos. Todo este tipo de información no sobrará dentro del contrato y dentro de su estructura, puesto que esto dejará mucho más claro todas las partes, todas las obligaciones, las responsabilidades, conocer a la otra parte. Conocer la otra parte con el cual se va a hacer un acuerdo es de vital importancia, puesto que se va a regir por normas jurídicas y al momento de llevarlo a cabo, conocer la otra parte será bien importante. Aparte de todo esto pues, y de toda esta información, se deben fijar, como ya lo dijimos, las cláusulas respectivas, sean penales, jurídicas, todo lo que tiene que ver con comercio. Todo esto deberá quedar pactado dentro del contrato, puesto que si no se señala claramente, se dará o se dejará pues, al libre albedrío de todo lo que tenga que ver con contratación y todo lo que digan los juristas y los principales órganos que determinan y que rigen todo ese tipo de relaciones jurídicas. Aparte pues, de todo esto, también será importante cómo se van a nombrar las partes. Podrán nombrarse como comitente y comisionista o distribuidor y oferente. Son muchas las formas de llamar a estas partes, pero siempre será importante señalar cada una cuál será. La forma en que se identifican las partes o la forma en cómo se nombran o se hagan llamar, de eso dependerá la naturaleza jurídica del contrato. Siempre será importante reconocer que este tipo de contratos pueden tener anexos que contengan fechas de entregas, garantías y todo lo concerniente con la descripción de mercancías y todo lo demás concerniente con respecto a este tipo de contrato. Todo esto bajo un marco de un pago de comisiones sobre las ventas al comisionista por parte del comitente, el cual dependerá todo el contrato de lo que en este tópico convenga o se arregle. A continuación les voy a hablar del principio de autonomía contractual. Este principio es uno de los más importantes dentro de este tipo de contratos, puesto que en este se pacta y de forma libre se dice cuáles serán las obligaciones, las cláusulas y todo lo que convenga para este tipo de contratos. Acá en este principio se podrán identificar plenamente los intereses de las partes y todo lo que tenga que ver con el desarrollo libre de este tipo de contrato. El contrato de comisión, representación y o distribución tiene unas cláusulas. Inicialmente tenemos la cláusula del objeto del contrato. Es sumamente importante identificar el tipo de encargo, la mercancía en sí y sus características y especificaciones propias, así como señalar el tipo de relación que será llevada por las partes. Si es posible, anexo al contrato un certificado de calidad del producto con sus especificaciones propias. La siguiente cláusula habla del territorio y la exclusividad. La empresa comisionista, representante y o distribuidor deberá pactar con su contraparte y ejercer el cargo que se otorgue dentro de una zona o territorio determinado, teniendo exclusividad de representación dentro de esa zona sin poder salirse ni ejercer fuera de ellas. Esa representación puede ser local, regional y binacional. No se recomienda ejercer representación en territorio global para facilitar el trámite y el manejo entre las compañías. La próxima cláusula habla de las obligaciones de las partes. Vamos a hablar de la obligación del proveedor, representado y o comitente.
La primera habla del pago de la obligación al comisionista, representante o distribuidor por la venta de productos en la zona determinada o en la zona de exclusividad. La segunda, considerar solicitudes, pedidos o demandas del comisionista y para así resolver si acepta o no estos pedidos, dentro de un plazo determinado obviamente. Poner a disposición del comisionista una lista anexa al contrato describiendo los precios, condiciones de venta, calidad de productos, así como avisar el cambio de precios si llegan a haber. Previamente se debe realizar un estudio de mercados para fijar precios y comisión. Las obligaciones del comisionista, representante y o distribuidor. Primero que todo, desarrollar con eficiencia y esmero el encargo recomendado y llevar a cabo de la mejor manera el desplazamiento del producto a la zona determinada. La segunda es obligarse a realizar actividades comerciales exclusivamente con los productos del remitente, ya que firmó un pacto de exclusividad y no puede relacionarse con ni mediar con otras compañías. El comisionista se obliga a mantener existencia constante y suficiente de las mercancías para poder atender de manera oportuna las necesidades de los clientes dentro de la zona determinada. La próxima cláusula es la forma y el momento de pago. El medio de pago más recomendado es la carta de crédito confirmada e irrevocable, la cual se puede concretar a través de los bancos comerciales para pagarle así al comitente. El comitente también puede recibir el pago del consumidor final o del cliente. El comisionista puede instruir al consumidor para que remita la carta a nombre del proveedor y ya el comisionista y el comisionado pactarán la comisión a ganarse. Formas de envío y seguros. En este tipo de contratos se deben de especificar todas las características del producto, al igual los datos que se consideren pertinentes para este contrato. Se debe especificar también el tipo de contenedor que se va a utilizar en la operación para evitar futuros problemas en el manejo de la carga. Para todo contrato internacional, es recomendable establecer el tipo de cotización que se utilizará, es decir, el tipo de Incoterm, así como el pago de seguros, quién correrá el pago de la prima y la cobertura del riesgo. No solo es importante acordar el pago del seguro, sino también quién es el encargado de cubrir el costo del flete. Rendición de cuentas. Al tratarse del envío de productos, el distribuidor se obliga frente al fabricante a notificarle durante los primeros 5 días sobre las operaciones realizadas en el país de destino conforme a lo estipulado en el contrato. El fabricante, al recibir la rendición de cuentas, deberá realizar las observaciones que estime pertinente y otorgar su conformidad en un plazo preestablecido contado desde la llegada del reporte por parte del distribuidor. Cuando el fabricante no realiza la notificación durante el plazo preestablecido, se entenderá aprobada tácitamente dichas cuentas. Pago de impuestos. Cada una de las partes se compromete a pagar los impuestos conforme a la ley que le corresponda, es decir, el comisionista tendrá la obligación de pagar los impuestos en el país de destino derivada de las operaciones que efectúe en ejercicio de su representación. Derechos de propiedad intelectual e industrial. Es importante resaltar que en este tipo de contrato los derechos de propiedad intelectual e industrial seguirán siendo por parte del fabricante y no del distribuidor. Al ser una concesión de uso y o explotación, no implica la cesión de derechos. Estos derechos de propiedad pueden abarcar la protección del empaque, producto y publicidad. Se debe registrar los derechos de propiedad intelectual e industrial en el país de origen para así no tener futuros conflictos. El distribuidor se compromete a notificarle al fabricante sobre cualquier violación a los derechos de propiedad o uso indebido para que el fabricante ejerza los derechos que le corresponden. La vigencia del contrato será convenida por las partes. Se sugiere que sea de entre 6 a 12 meses contados a partir de la firma del contrato, pudiéndose prorrogar por términos sucesivos iguales, previa autorización de las partes y dependiendo de los buenos resultados. Cualquier parte tiene la facultad de rescindir el contrato, dando lugar a un tiempo prudente para que se dé el incumplimiento y tomando en cuenta las razones que dieron origen a este. La notificación se debe hacer por parte de quien haya solicitado la rescisión y no tiene que tener autorización previa de una entidad competente o un orden judicial. Es conveniente tanto que la parte local como la extranjera en el contrato concuerden en qué legislación se va a aplicar en este para evitar futuros inconvenientes.
No existe un estándar para la redacción de esta cláusula, pero se pide que se establezca en el organismo arbitral el número de árbitros que se van a utilizar, el reglamento aplicable, el lugar donde se va a realizar el arbitraje y el idioma en el que se va a desarrollar este. Domicilio. Las partes deben señalar sus domicilios para recibir y ver notificaciones respecto al contrato y la forma en que deben hacerse esas notificaciones, siempre con acuse de recibo, pudiendo ser verbalmente con confirmación escrita. Para concluir, por medio de una plantilla de distribución mercantil internacional, vamos a explicar los factores más importantes a la hora de diligenciar este tipo de contratos. Modelo de contrato de comisión, representación o distribución. El contrato de distribución mercantil internacional pretende declarar la responsabilidad de las partes por medio de declaraciones y de cláusulas. Algunas de ellas son como el objeto del contrato, territorio de exclusividad, vigencia, contraprestación, determinación de precios, registros auditables, confidencialidad, existencia permanente de productos, impuestos, rendición de cuentas, entre otros muchos más. En las declaraciones se dan a conocer la constitución de la empresa, sus intereses relacionados con el comercio y las facultades que tiene su representante legal para desarrollar los contratos y aún así el cumplimiento de sus obligaciones. También las declaraciones del comprador, sus intereses y la facultad para sus obligaciones pactadas. Cláusulas. En las cláusulas se busca el objeto del contrato, donde se otorgan y se aceptan las responsabilidades del proveedor y del representante, la promoción y venta de los productos, en el cual debidamente firmado por las partes hace forma integral del mismo. Territorio y exclusividad. Las partes pactarán un área o territorio para la distribución de los productos teniendo una exclusividad de representación dentro de la misma sin poderse salir de la zona elegida. Es importante recalcar que se otorguen zonas determinadas claramente en el contrato de las partes. Vigencia. Será el tiempo pactado por las partes que se cuenta a partir de la fecha de firma del mismo. Contraprestación. El proveedor pagará al representante la cantidad que deba pagarse como contraprestación pactada en el contrato. Esto se pagará en forma mensual según pactada por las partes. Determinación de precios. El representante podrá establecer libremente los precios siempre y cuando resulten competitivos en el lugar de distribución y no podrán ser mayores de que tiempo a tiempo le indique el proveedor. Existencia permanente de los productos. El representante se obliga a mantener una asistencia constante y suficiente de los productos con el fin de atender la demanda de los mismos, pero el representante deberá hacer pedidos con 30 días de anticipación. Impuestos. Cada una de las partes se compromete a pagar los impuestos, de conforme a la ley correspondan, por ingresos derivados del contrato. Representación y publicidad. El proveedor le otorga la autorización al representante para usar su nombre con fines estrictamente comerciales, publicitarios y promocionales, donde también le podrá proporcionar catálogos y literatura técnica. Contrato completo. Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes, proveedor y representante, y deja sin efectos cualquier otro contrato o documento previo.